Bueno, aquí hay varias consideraciones. La primera es que más del 75% de los asalariados en Honduras reciben por debajo de un salario mínimo, por ende caen en condiciones de pobreza automáticamente, en condiciones de desigualdad, porque son los que menos tienen, son más los que menos tienen. Y aquí también la segunda consideración es sobre cuando se debate ese salario mínimo o los incrementos del salario, se hacen en base a un índice que no representa la realidad del incremento de precios que lo da el Banco Central. Esto afianza que el empresario y el gobierno y aún los mismos sindicalistas que debaten el incremento no sea con respecto a la realidad. Por ejemplo, si sube en estos momentos el 10% la energía eléctrica, su salario no sube en la misma proporción de un mes al otro, sino que tendríamos que esperar el debate hasta final del año y la población, los hogares, prácticamente asumen ese costo, dejan de consumir otros bienes y servicios por hacerle frente a la factura eléctrica. Entonces, el problema aquí es que ese índice, aparte de maquillado, no refleja la realidad. Entonces, prácticamente se agudizan las condiciones de pobreza y desigualdad en el país día con día, desde la energía hasta los combustibles, la depreciación del empira frente al dólar, que es diaria prácticamente. Hoy paga, por ejemplo, un monto en una factura de telefonía móvil, que son las que se encuentran con referencia en dólar, al siguiente mes usted paga un monto mayor y eso lo sufre el hondureño día con día. ¿Cómo debe afrontar la población todas estas injusticias, licenciado, que se dan porque con su salario no pueden tener una vida decente, una vida que cumpla todas las expectativas de ellos? ¿Cómo puede afrontar el hondureño todas estas situaciones? Bueno, en primer lugar sería casi tener conciencia de que se encuentra en condiciones precarias y prácticamente debatirse entre la miseria de consumir algunos bienes, disminuyendo su calidad de vida, disminuyendo su consumo para un poco ajustarse a lo más básico. Ya ni siquiera es lo básico, sino a lo de bienes y servicios de sobrevivencia, desde pagar la energía y si compra ropa, pues comprar la ropa de segunda. Si compra juguetes para sus niños, tiene que ir a usarlos de segunda, electrodomésticos de segunda. Eso es lo que prácticamente estamos diciendo, pero la otra es la exigencia hacia políticas públicas que puedan revertir estas condiciones nefastas que se tienen desde en primer lugar, los bienes y servicios básicos como la salud, la educación, la energía, el agua, la infraestructura, porque prácticamente toda esta privatización nosotros la estamos pagando y políticas públicas, entonces, más allá de los bienes y servicios públicos que serían ya elementos de empleabilidad, la exigencia al empresario que pague el salario mínimo, aunque sea, y si es posible, más allá con una regulación o la incidencia de la supervisión y el castigo a quienes no lo paguen. Pero también, licenciado, el mismo gobierno, ¿no? Los mismos legisladores, por un lado dicen, es injusto que la gente pague tal tarifa. Qué triste la situación del pobre, por un lado, ¿no? Y por otro lado, son ellos mismos que son cómplices de aprobar estas políticas públicas que realmente afectan al pueblo hondureño, como estos aumentos, como contratos con estas compañías energéticas, también con los del sector transporte, y ellos por un lado están diciendo, pobre el pueblo hondureño. Bueno, usted le acaba de dar, como decimos popularmente, en el clavo. Vemos que es una clase política, económica, desvinculada de la realidad del hondureño y que más bien influye en que se vaya precarizando la calidad de vida del hondureño y con un discurso populista, pero también la finalidad es mantenernos sumergidos en la ignorancia, sumergidos en la pobreza, en la miseria, en el debate de día a día, en la violencia, para que no tengamos prácticamente la mirada a la gestión pública, esa mirada que como ciudadanos deberíamos de realizar y exigirles y exigir justicia hacia esas políticas que están realizando, porque
como usted lo menciona, sí, pasan dando discursos de la pobreza, pero ellos son los que realmente han aportado a que la pobreza se incremente en nuestro país, desde contratos con elementos de corrupción para un sinnúmero, no solo la energía, sino el abastecimiento de medicamentos, la educación, estamos hablando de la infraestructura, impuestos por doquier, que es otro elemento que influye directamente en que seamos más pobres, porque a medida, cada vez que consumimos cualquier bien o servicio, pagamos el 15% del impuesto sobre venta. Si ya comenzamos a ganar más de 16,000 lempiras, que de por sí no es un salario que pueda abastecer los bienes y servicios básicos, ya comenzamos a pagar impuestos sobre la renta, tasas, matrículas, un sinnúmero de servicios que brinda el Estado, hay que pagarlos desde la partida de nacimiento hasta una licencia. Entonces todos esos costos los asume la población, aparte de todos los impuestos que paga. Por eso creemos que ningún partido político en estos momentos, ningún mesías, ningún oposición realmente está haciendo la oposición debida hacia los problemas estructurales del país, con propuestas integrales, no solo con medidas parciales, sustanciales, de dar bonos o dar una bolsa o decir también el discurso de que cuando él sí esté va a solventar todo. Reiterar, licenciado, ¿de qué porcentaje de asalariados son los que no pueden sostener un estilo de vida? Bueno, en estos momentos, según cifras oficiales, nos habla que más del 70%, casi más del 75% de los que se encuentran empleados en la empresa privada y en el gobierno reciben por debajo de un salario mínimo, es decir, ni siquiera le llegan a pagar los 8,100 que supuestamente vale la canasta básica, porque es una relación directa salario mínimo canasta básica. Y no digamos la gente que es cuentapropista, es decir, ahora con esta lógica del emprendimiento del sector informal que se ha disparado por no tener una cabida en la empresa privada, las cifras oficiales dicen que 1,300,000 personas que están emprendiendo un negocio o son cuenta propia, al final el 80% recibe ingresos por debajo de un salario mínimo. Eso automáticamente nos convierte por eso en el país más pobre de la región y más desigual, o el tercer más desigual del mundo.